Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias, Señor, por la compañía y la dirección del Espíritu Santo. Y gracias, Dios, por estar presente en este lugar. Queremos agradecer también, Señor, por cada amigo y amiga presente, pero también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pedimos una gran bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Queremos su bendición también, Señor, sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, la internet, en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también, Señor, reciban en esta hora, a través del Espíritu Santo, palabra de vida para la vida eterna. Padre, este es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. La serie Transformados por su Espíritu nos plantea una maravillosa experiencia a través de la vida del apóstol Pablo. Hemos dicho en temas anteriores que esta serie coloca en su justo lugar la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es el tema central del Evangelio en el Nuevo Testamento. Hemos dicho que, número uno, Juan el Bautista se enfocó en la palabra arrepentimiento. El Señor Jesús, la palabra clave de su predicación fue arrepentimiento. Pedro presenta el arrepentimiento como la clave de su mensaje. Y ahora el apóstol Pablo nos plantea la misma palabra, arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Durante la semana hemos visto cómo, número uno, Pablo tiene un encuentro con Cristo Jesús. Pablo va hacia Damasco. Camino hacia Damasco, Cristo viene a encontrarse con Pablo. El apóstol Pablo tiene una experiencia personal, una experiencia viva, una experiencia real con Cristo Jesús. Cuando cae del caballo, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le contesta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, en la vida de Pablo ocurre una transformación, un cambio. Ocurre el principio de lo que se llama arrepentimiento, que en griego se traduce como cambio de la mente. Cuando Pablo llega a Damasco y conoce a Ananías, Ananías, habiendo hablado con Jesús, entonces bautiza a Pablo. Inmediatamente Pablo es bautizado, comienza a predicar acerca de Cristo Jesús. En la ciudad quieren atrapar a Pablo, pero lo descuelgan por el muro de la ciudad en un canasto y se va para Arabia. En el libro de Gálatas dice que Pablo pasa 3 años en Arabia y después de 3 años decide venir a Jerusalén para conocer a Pedro y conocer a Jacobo. El interés de Pablo al conocer a Pedro y Jacobo es conocer no más lo que se llama evangelio por revelación, porque ya lo sabe, no más el evangelio por la presentación de Jesús, porque ya lo ha vivido. Ahora quiere conocer lo que es el evangelio como tradición doctrinal. Y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo explica en qué consiste el evangelio como tradición doctrinal. Fue el tema que presentamos en la ocasión pasada. Pero ahora, un Pablo que ya conoce el evangelio como revelación o por revelación y conoce el evangelio por tradición doctrinal, ahora se enfoca a presentarnos a alguien que conoció camino a Damasco y que varias veces se entrevistó con él. Varias veces Jesús vino a hablar con Pablo y ahora, estando completamente acorde o de acuerdo con los autores del Nuevo Testamento, Pablo comienza a describir a Cristo Jesús.
Cuando miramos el Nuevo Testamento, los 27 libros, descubrimos que tuvieron pocos autores. Está el Evangelio que según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Entonces encontramos que Mateo es un autor, Marcos es un autor, Lucas es un autor y San Juan también. Debemos añadirle ahí al apóstol Pablo. Más tarde hay que poner a Judas y a Santiago, que son hermanos de Jesús. Y finalmente tenemos a Pedro. 8 autores del Nuevo Testamento, y entre todos uno que era gentil, San Lucas, el doctor Lucas. ¿Por qué hacemos esto? Porque de todos el que más escribió fue el apóstol Pablo. Aunque Juan escribió 5 libros, Pablo escribió 14 libros. La teología del Nuevo Testamento entonces es interpretada, es colocada, es anunciada, analizada por el apóstol Pablo. Y cuando usted estudia la teología de Pablo, descubre que todo gira en torno a un solo eje. El eje es la frase en Cristo. Todo lo que Pablo explica está en Cristo. Todo lo que Pablo dice es en Cristo. Y cuando usted analiza todos los libros que escribió, todos se enfocan en la persona de Cristo. El Evangelio según San Mateo, Cristo. San Marcos, Cristo. San Lucas, Cristo. El Evangelio de San Juan, Cristo. Judas y Santiago presentan un mensaje para llevar a las personas a Cristo. Pedro presenta el testimonio acerca de Cristo. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, la Biblia dice, de palabras de Jesús, de los labios de Jesús: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En ese momento, recordemos, no existía el Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento, y ya Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento habla de él. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, oiga lo que dice Jesús. Todo está centrado en la persona de Jesús. San Lucas capítulo 24 nos relata la experiencia de 2 discípulos que iban para Emaús. Era el domingo de la resurrección. Jesús se le acerca y no conocen a Jesús. Empiezan a dialogar con Cristo Jesús y llega un momento donde el Señor Jesús le declara lo que dice la Biblia acerca del Mesías. No saben quién es Jesús. Versículo 27. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús y todo el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Y ahora el apóstol Pablo empieza a describirnos a Jesús. Me llena de gozo cómo lo hace el apóstol. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Veamos. Gálatas 3:16. Pablo se hace eco de lo que dice San Mateo. Las cosas que Pablo presenta, las declaraciones del apóstol Pablo acerca de Jesús, en ningún momento confligen o en ningún momento están contrarias a lo que presentan los demás autores de la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Al decir esto, Pablo nos está diciendo: Jesús es un verdadero judío. Tiene todo el derecho de la nación. Es descendiente de Abraham. Número 1. Número 2. El apóstol Pablo añade, Romanos capítulo 1, versículo 3, que Pablo tiene derecho al trono. Romanos capítulo 1, versículo 3, dice el versículo número 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de ¿quién dice? De David según la carne. ¿Por qué es tan importante estudiar esto? El apóstol Pablo se encuentra con Jesús. El apóstol Pablo sufre un cambio, una transformación en su vida.
de perseguidor ahora se convertirá en perseguido. De ser un acérrimo enemigo del cristianismo, ahora se convierte en un paladín del cristianismo. De ser uno que rechaza a Jesús, ahora se convierte en un predicador del Señor Jesús. Hay un cambio en la mente de Pablo, hay una transformación en la vida de Pablo. Filipenses capítulo número 3. Veamos cómo él mismo lo dice. Vayamos rapidito. Filipenses capítulo número 3. La Biblia es un manual y nos explica las cosas. Versículo 7. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y añade: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El doctor Pablo hace un cambio en su estilo de vida, hace un cambio en su manera de pensar, hace un cambio de su enfoque, y ahora con la visión celestial recibe una misión celestial y envuelve todo su ser en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando una persona tiene ese encuentro con el Señor Jesús, cuando una persona entiende el mensaje de Jesús, cuando una persona tiene una revelación del Evangelio de Jesús, la vida cambia y la gente lo nota y se da cuenta. Pablo jamás pudo ser la misma persona después que se encontró con Cristo Jesús. Por eso ahora nos describe quién es Jesús y nos presenta en forma clara cuál es la relación con Cristo Jesús. Romanos capítulo 15, versículo número 8. El apóstol Pablo nos habla cómo Cristo entra en la historia de la humanidad. Romanos capítulo 15, versículo 8. En el Nuevo Testamento, curiosamente, aunque Pablo no se relacionó con Cristo antes de ascender, antes de resucitar, es la persona que tiene la mejor información histórica para nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 8. Dice el verso 8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En otras palabras, Cristo es un personaje histórico. Cristo es un ser real que vino a la experiencia real de un pueblo, nuestro pueblo, dice él, el pueblo judío. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo establece claramente este pensamiento. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice ahora? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo nos está diciendo, la existencia de Jesús en la tierra es real, por tanto, la salvación es verdadera. La existencia de Cristo en la tierra es un hecho histórico y nadie lo puede contradecir. Por tal razón, tu salvación está asegurada y garantizada por Cristo Jesús. Pasan los tiempos, pasan los años, pasan las épocas, pasan los reinos y los imperios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que hace de su vida un depósito para esa palabra, tiene la esperanza de vivir por la eternidad para la gloria de Dios Padre, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente? Pablo nos dice en 2 Corintios 10:1 acerca de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pablo nos habla de la familia de Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Jesús tuvo una familia, tuvo hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo conocía a Judas, conocía a Santiago, que eran hermanos de Cristo Jesús. Ese Judas escribió el libro de Judas y ese Santiago escribió el libro de Santiago. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que cuando Cristo resucitó, vino y habló con Jacobo, con Santiago. Este Jacobo, este Santiago, no aceptó a Cristo Jesús, aunque vivían en la misma casa.
Y después que Cristo se fue, el Señor Jesús se le apareció a Jacobo y le habló, y Jacobo aceptó el mensaje de Cristo Jesús. En el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos a Jacobo participando en la dirección del concilio que se hizo en Jerusalén. Y vemos cómo Pablo viene de Arabia para hablar con Jacobo y para hablar con Pedro acerca de el encuentro que tuvo con Jesús, y también para recibir lo que se conoce como evangelio por tradición doctrinal. Y ellos entonces le explican a Pablo cuál era la predicación de Jesús, comenzando con el apóstol Pedro. Número 1, el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, el Señor Jesús fue sepultado. Número 3, el Señor Jesús resucitó. Y número 4, el Señor Jesús se nos presentó a nosotros, se nos apareció a nosotros. En otras palabras, el Evangelio de Cristo Jesús está asegurado, certificado y confirmado por la misma persona de Cristo Jesús. Los que nos llamamos cristianos necesitamos tener estas cosas claras. El apóstol Pablo nos habla acerca de la pobreza de Jesús, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Nos habla del amor de Jesús, Romanos 8, 35 al 37. Nos habla de la verdad de Jesús, 2 de Corintios 11, 10. Nos habla de la santidad de Jesús, 2 de Corintios 5, 21. El apóstol Pablo nos habla de la acción salvífica de Jesús, de la acción salvadora que Cristo desarrolla en nuestro beneficio. Romanos capítulo 8, versículo 34. La salvación está asegurada y garantizada. No es una lotería, no es a ver si me la saco, no es a ver si funciona, no. Dios garantiza, Dios asegura la salvación en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos y queridas, el empeño de Pablo es presentarte a ti y presentarme a mí las evidencias, las pruebas de que nuestra salvación no es a ver si sale. Nuestra salvación está garantizada y asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice que la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. Por eso en esta hora, en este lugar, hay personas que están siendo tocadas por el poder del Espíritu de Dios. Y allá en la distancia, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país de la tierra, el Santo Espíritu está trabajando con ese corazón, con tu corazón. Hace algunos años estamos en la ciudad de Nueva York dando una serie de conferencias en un colegio que se llama Bronx Manhattan. Empezó a venir a las reuniones un señor de nacionalidad caribeña. La historia, el historial de este hombre era bien delicado, bien peligroso, había llegado bien bajo en las cosas de este mundo. Posiblemente en este momento él está mirando la programación. Tenía un hijo enfermo. Pidió que oráramos por su hijo. Y durante la semana podía notar cómo, a medida que pasaban los días, el Santo Espíritu iba ablandando ese corazón de piedra. Para la gloria de Dios, al final de la semana, aquel hombre, el hermano Mansueta, entregó su vida y su corazón a Cristo Jesús. Ya han pasado muchos años. Hace un par de meses, ahora en el mes de febrero, estuve en la República Dominicana. Cuán grande fue mi gozo y mi alegría de saber que ese hombre está encendido predicando la palabra de Dios, y no solo eso, sino que acaba de construir una iglesia para la gloria de nuestro Señor. Los hermanos me dicen maravilla de este hombre. Es un predicador, es un evangelista, es una persona que todo lo que vive es que las almas se encuentren y alcancen salvación en Cristo Jesús. Es una persona arrepentida. El mundo no creerá lo que les decimos, el mundo creerá lo que nosotros somos. El apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús, el apóstol Pablo, cuando tiene ese encuentro maravilloso rumbo a Damasco, entonces se llena de la gracia de Dios y el Santo Espíritu lo toma y lo guía paso a paso.
La vida de Pablo entonces se convierte en una revolución para la gloria de Dios y ahora establece claramente el propósito de su vida, una visión celestial para cumplir una misión celestial. Y al escribir cartas a las iglesias y al escribir cartas a los hermanos y al describir con palabras el propósito de su vida, siempre exalta a Cristo Jesús. No solamente en palabras, pero también en hechos. El apóstol Pablo presenta recomendaciones del Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 1 Corintios 7, 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En otras palabras, el Señor me dijo a mí en relación a este problema que ustedes deben hacer de esta manera. No lo digo yo, lo dice el Señor. Llama la atención cómo el apóstol Pablo describe en el libro de Romanos en una manera tan parecida o similar a lo que es el Sermón del Monte. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 7, si usted ve esta porción del libro de Romanos, usted se sorprende cómo Pablo coloca pautas que se pueden comparar con lo que se llama el discurso maestro de Jesucristo o el Sermón del Monte. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, se habla de la cuarta fase o la cuarta parte del libro. El apóstol Pablo utiliza una conjunción, la conjunción que se traduce como así que, y presenta 4 así que, y en el capítulo 12 se ve el número 4. Número 1, presenta un así que de condenación, todos somos pecadores. Número 2, un así que de justificación, en Cristo Jesús podemos ser justificados. Número 3, un así que de certeza o seguridad, la salvación está segura en Cristo Jesús. Y número 4, una experiencia práctica con Cristo Jesús, Romanos 12 en adelante, un así que de la vida práctica. Y en el así que de la vida práctica, Pablo describe, capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 7, todo lo que es la experiencia del cristiano, lo que debe reflejar el cristiano. Todo cristiano arrepentido, todo cristiano nacido de nuevo, todo cristiano guiado por el Espíritu de Dios, refleja en su vida las bellezas de esa porción. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se acomoden al mundo, no se parezcan al mundo, no se asemejen al mundo, no se encuadren en el mundo, no se fijen en el mundo, no se conviertan al mundo, dice el apóstol Pablo. Si eres una persona arrepentida, si eres una persona convertida, si eres una persona nacida de nuevo, te parecerás a Cristo, reflejarás a Cristo, no al mundo. De allí la importancia y la trascendencia del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo acusa a los judíos que consintieron en la muerte de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. El apóstol Pablo nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Primera Corintios capítulo 15 versículo 4 al 8. Y el apóstol Pablo exalta y presenta en una forma clara la importancia de la humildad, de la mansedumbre, la sencillez de Cristo Jesús al venir a esta tierra. Llama la atención cómo el Señor Jesús se presenta tan humilde y tan sencillo y tan interesado y empeñado en la salvación de los seres humanos. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Toda persona arrepentida, toda persona nacida de nuevo, refleja el carácter de Jesús. Filipenses 2, 5 al 7, dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, dice ahora, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Mi pregunta para ti, ¿se entiende lo que Pablo dice de Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Las palabras que salen de los labios de Pablo, el testimonio que se registra en la Biblia acerca de lo que él expresa, nos muestra dos cosas. Primero, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. De otra manera jamás se hubiera hecho cristiano. Y segundo, Pablo no se acomodó. Pablo no se quedó quieto en una experiencia teórica. Pablo siguió avanzando en el conocimiento personal, pero también en el conocimiento informativo acerca de la persona de Jesús. Y cuando se sienta a escribir, expresa, plantea lo que él investigó, pero también lo que él experimentó. Y por la gracia de Dios, todavía hoy se predica de Pablo en todo el mundo, y millones de almas han escuchado el testimonio de Pablo, han comprendido el mensaje de Pablo y han entregado su vida para la gloria de Dios y salvación de sus almas a través del santo bautismo. Se llena de gozo nuestro corazón, porque en esta hora hay personas que han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. El pastor Efraín Pérez Ramírez y el pastor Elí Ramírez Ruiz tendrán el alto honor y el santo privilegio de bautizar a estas personas. Las personas que serán bautizadas: número 1, Liliana Chávez Soto; número 2, Fabiola Fuentes Cruz. Les invito a cerrar los ojos. Oremos a nuestro Dios para pedir su bendición sobre esta ceremonia bautismal. Oramos. Querido Padre Celestial, fiel a su santa palabra, la Biblia, y conforme a las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estos pastores que han sido nombrados se preparan para bautizar a estas personas y que tengan derecho de entrada en la patria celestial, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para que sus cuerpos sean templos del Espíritu Santo, para que se conviertan en hijos e hijas del Dios Altísimo. Estos pastores, como ministro del Evangelio, le bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. El pastor Efraín Pérez Ramírez, el pastor Elí Ramírez Ruiz, se preparan para bautizar a Daniel Frías Rangel y a Norma Vázquez Vázquez. Les pido nuevamente, cierren sus ojos, oremos a nuestro Dios, invitándole para que pueda bendecir esta ceremonia. Oramos. Querido Padre Celestial, nuevamente invocamos su nombre y su presencia, y fiel a su santa palabra, y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estos pastores nombrados se preparan para bautizar a estas personas nombradas también. Querido Dios, que estos nombres sean registrados en el libro de la vida, que desde hoy sean conocidos y conocidas como miembros de la familia real, que sean conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo, que tengan derecho de entrada en la patria celestial y que sus cuerpos sean templos para el Espíritu Santo, que se conviertan en embajadores y embajadoras del cielo para buscar a las almas que se pierden en el pecado. Querido Dios, para que estas bendiciones le alcancen, estos pastores le bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. El pastor Efraín Pérez Ramírez, el pastor Elí Ramírez Ruiz, se preparan para bautizar a Flavio Vázquez Martínez, pero también a Gustavo Adolfo Toledo Anaya. Les invito otra vez, cierren sus ojos conmigo y oremos a nuestro Padre Celestial para que pueda bendecir esta ceremonia. Querido Dios,
fiel a su santa palabra, la Biblia, y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta hora los pastores nombrados se preparan para bautizar a estas personas que hemos anunciado. Querido Dios, para que estos nombres sean registrados en el libro de la vida con letras de oro, para que estas personas tengan derecho de entrada en la Canaán celestial, para que su manto de justicia les cubre y su espíritu los unja, para que tengan derecho de ser cuidados y protegidos por la fuerza angélica, para que sean conocidos como hijos del Altísimo, estos pastores le bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes felicitan a estas personas por la decisión que han tomado? Alabado sea el nombre de Dios. En todos los lugares donde vamos, todo lugar que presentamos la palabra de Dios, siempre tomamos una noche para orar por un grupo especial de personas. Donde quiera que llego, encuentro personas con problemas serios de enfermedad. Donde quiera que vamos, encontramos personas con problemas serios del hogar. Encontramos personas serios, con serios problemas de vicios. Y encontramos situaciones que humanamente hablando son imposibles. Y para la gloria de Dios, luego escuchamos cómo el Santo Espíritu, como el Dios Todopoderoso, ha escuchado las plegarias que se han hecho y ha hecho milagros y maravillas para la gloria de su nombre. Hoy, en nuestras iglesias se habla de miércoles de oración y testimonio. Y esta hora quisiéramos orar, número 1, en forma muy especial, por aquellas personas que tienen problemas que humanamente hablando no se pueden resolver. Si usted está en una situación que usted sabe que el hombre, el ser humano, no la puede resolver, queremos orar con usted. Si usted tiene un problema de salud y los médicos no pueden resolver, entonces queremos orar por usted. El Señor Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Creemos en las promesas de la Biblia. Si usted tiene un problema que humanamente hablando no se puede resolver, póngase en pie conmigo en esta hora. Si usted está luchando, batallando con una situación que es imposible, póngase en pie conmigo en esta hora. El apóstol Pablo tenía un problema serio. Estaba persiguiendo a los cristianos y estaba metiéndolos en la cárcel. Camino a Damasco se encontró con Jesús y en un momento su vida cambió. Al orar por ti, querido, querida, entiendo que estás aceptando la voluntad de Dios en tu vida. Si tu decisión es firme, por favor, ven al frente conmigo. Esta noche estaremos orando por tu problema, por tu situación. El Señor Jesús envió y nos dijo que debemos orar por los enfermos. Adelante, pasen al frente conmigo todos los que tienen problemas que el humano no puede resolver. Si su problema es un asunto de $20, tranquilo. Si su problema es algo que se puede resolver, quédese allá tranquilo donde está. Si usted pasa aquí al frente es porque usted tiene una situación que humanamente hablando no se puede resolver. Usted quiere presentar un caso delante de Dios. No le garantizamos que nada ocurrirá por el pastor Porte. No. Todo lo presentaremos ante el Señor y el Señor tendrá la última palabra. Al pasar al frente voy a pedir a Jesse, por favor, si es tan amable, que nos acompañe y nos eleve al trono de la gracia a través de una música. Si usted está en cualquier lugar de la tierra y en esta hora tiene un problema serio, por favor, colóquese en pie donde quiera que usted esté y juntos presentemos su caso al Dios que todo lo puede. Permita a Dios que esas barreras que impiden tu entrega a Jesús sean rotas en esta noche. Permita a Dios que esos ruidos que tiene en tu mente, que no te permiten dar el paso para que Cristo sea tu Salvador, esta noche queden acallados por la obra del Espíritu Santo. Adelante, Jesse. Y me pregunto qué puedo
y el mal que hay en mí, mi alma no encuentra descanso aquí. Anhelo tener paz en mi corazón, oh Señor, dime qué puedo hacer. Quiero hoy conocer al Señor. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida y luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida tendrás. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. Pruebas y luchas enfrento yo aquí, a veces sintiéndome desfallecer, mas tú has prometido a mi lado estar. Yo sé bien que tú me sostendrás, sé muy bien que a mi lado estarás. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida y luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida eterna tendrás. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. El Señor Jesús dijo, San Marcos capítulo 10, versículo 45, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino a la tierra fiel al cumplimiento bíblico. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, los versículos 1 y 2, nos hablan de la misión del Mesías en la tierra. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando estudiamos el libro de San Lucas, en el capítulo número 4 encontramos a Jesús leyendo esta porción de la Biblia y asegurando: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Cuando el Señor Jesús estaba en el monte de la Transfiguración, al amanecer el día siguiente bajó de la montaña y encontró a los discípulos avergonzados. Un hombre había traído a Jesús su hijo y los discípulos no pudieron ayudar. Y el Señor Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y hay una frase que ha hecho eco en mi vida. Y la frase que ha hecho eco en mi vida es: al que cree, todo le es
posible. Espero en el Señor que ustedes crean en Jesús, porque al que cree todo le es posible. Querido Padre Celestial, venimos ante el trono de su gracia en esta hora para dar gracias por las bendiciones que nos ha concedido. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su muerte en la cruz, pero gracias por aquella mañana de la resurrección. Gracias porque intercede en nuestro favor allá en la patria celestial. Gracias por el Santo Espíritu que vino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias por su santa palabra. Gracias, Dios, por las promesas contenidas en ella, porque son fieles y verdaderas. Y ahora, Padre, venimos ante usted para poner cada uno de estos casos presentes ante su presencia, pero también poner ante usted los casos de aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Problemas físicos, problemas mentales, problemas emocionales, problemas sociales, problemas espirituales. Que cada caso, Dios, sea atendido por usted, que cada caso sea decidido por usted. Al pasar al frente, al levantarse donde esas personas están, han dado y han hecho una decisión firme. Le han dado a usted, Señor, todo el derecho legal para que intervenga en sus vidas. Por eso, Dios, en una manera especial en este momento, rogamos por aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión, que están luchando, oh Dios, contra el enemigo para entregarse a usted, que es el Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Que cada problema presente en esta hora sea atendido por usted, Señor, y cada petición sea respondida conforme a su voluntad. Dios eterno, si recibimos lo que pedimos, alabado y bendecido sea su nombre. Si no recibimos como queremos, alabamos y bendecimos su nombre y rogamos la unción del Espíritu para que nos enseñe y nos instruya en el camino de la verdad. Queremos que nuestra vida esté en sus manos y que la decisión sea conforme a su sabiduría, no solo en la parte física, sino en todo sentido. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una noche feliz y el Espíritu les guíe.